Buenos días a todos. Mi nombre es Julián Paoni. Hoy voy a estar analizando una investigación, ¿sí? que fue publicada en el año 2012 por Leary y todos los colaboradores que se ven ahí en pantalla. Esta investigación se llama La relación entre la curva fuerza-tiempo isométrica y la velocidad de la cabeza del palo en golfistas recreativos. Es un estudio transversal, es bastante extenso, pero yo me voy a centrar principalmente en la relación que tiene la tasa de fuerza desarrollada y la tasa máxima de esa fuerza desarrollada con la velocidad del palo en el swing de golf. Primero que nada, voy a explicar brevemente qué es la tasa de fuerza desarrollada. La tasa de fuerza desarrollada se puede explicar como la pendiente de la curva fuerza-tiempo, ¿sí? Como se ve acá, tenemos una curva de fuerza, tiempo, ¿sí? Y la pendiente de esta línea recta sería la tasa de fuerza desarrollada, en inglés Rate of Force Development, abreviado en RFD. En palabras simples, ¿qué es la tasa de fuerza desarrollada? Es la capacidad de generar mucha fuerza en poco tiempo, ¿sí? Es muy utilizada en los deportes, en donde los tiempos para realizar fuerza son muy cortos. Por esto se puede decir que la fuerza máxima no tendría mucha transferencia a la mayoría de los deportes, ¿sí? Entonces se está hablando en los últimos años de esta capacidad de generar mucha fuerza en tiempo reducido, que son los tiempos que se manejan, ¿sí? en los deportes en la gran mayoría. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál fue el objetivo de esta investigación? El objetivo fue examinar la relación entre la velocidad de la cabeza del palo y el rendimiento en la prueba de la tracción isométrica de la mitad del muslo y el salto vertical en un grupo de golfistas recreacionales. Participaron 12 golfistas recreativos, ¿sí? Con una experiencia mínima de 2 años y un handicap promedio de 14,5 con un desvío estándar de 7,3. ¿Qué es el handicap? Para el que no sabe, el handicap es, o sea, básicamente cuanto menos handicap tiene un jugador, mejor nivel tiene, ¿sí? Porque quiere decir que le llevó menos cantidad de golpes completar los 18 hoyos del campo. Bueno, acá podemos ver todos los datos promedio, ¿sí? de todos los sujetos, la edad, el peso, la altura, la masa grasa, el handicap y la experiencia. En este estudio se dividió a un grupo de la mitad tenían un handicap menor o igual a 13 y la otra mitad, 6, tenían un handicap mayor a 13. ¿Cuáles fueron los métodos? Primero se realizó una sesión en la cual se testeó un salto en contramovimiento, el CMJ, se testeó un squat jump y se testeó la tracción isométrica de la mitad del muslo, ¿sí? En otra sesión, días después, se midió la velocidad de la cabeza del palo al realizar el swing. ¿Cómo se midió? Para los testeos del contramovimiento y del squat jump se utilizó una plataforma de fuerza, acá se puede ver la marca, ¿sí? Y dos transductores lineales. Básicamente acá se puede ver en la imagen de arriba, la plataforma de fuerza se ubica por debajo, los dos traductores lineales como están en la imagen y el sujeto en el medio para realizar el salto. Para el test de fuerza isométrica se utilizó una barra fija y la misma plataforma de fuerza ubicada debajo del rack, ¿sí? Como se puede ver en la imagen de abajo. Ahora, en la segunda sesión, para medir o calcular la velocidad de la cabeza del palo, se usó una cámara de alta velocidad. Acá se puede ver la marca. ¿Cuáles fueron los resultados? Básicamente se compararon tres cosas. Primero se buscó la relación que había entre la velocidad de la cabeza del palo y el salto vertical. Después, como otro punto, la relación entre la velocidad de la cabeza del palo y la fuerza isométrica de la mitad del muslo. Y la relación entre golfistas de bajo y alto handicap. Siempre hablando de, si bien se midieron más cosas, siempre hablando de lo que es la tasa de fuerza desarrollada, es lo que estoy analizando. En el primer punto se encontró una moderada correlación entre la velocidad máxima de la cabeza del palo y la tasa máxima de fuerza desarrollada en el salto en contramovimiento,
Acá podemos ver la moderada correlación, es un R 0,39, un R de Pearson. En el squat jump también se exhibió moderada correlación con la velocidad promedio de la cabeza del palo, que es el que más se aproximó a una significancia estadística con un R de 0,47, y también una moderada correlación con la velocidad máxima de la cabeza del palo con un R 0,38. Después, el segundo punto. No se encontró correlación significativa entre la velocidad promedio y la velocidad máxima de la cabeza del palo y la tasa de fuerza desarrollada en el test de rendimiento de la tracción isométrica desde la mitad del muslo. En el tercer punto tampoco hubo correlación significativa entre los golfistas de alto y bajo handicap. Acá podemos ver una imagen de específicamente el test de isométrico desde la mitad del muslo, como en cada uno, ¿sí?, de estos tiempos, de estos milisegundos, se hicieron varias mediciones, ¿sí?, tanto de todo el grupo en total con los 12 jugadores, como en el grupo de menor handicap y de mayor handicap. Aplicaciones prácticas de las cuales habla el estudio. Básicamente dice que la velocidad de la cabeza del palo está relacionada con el handicap del golfista. Cuanto menos handicap, mayor velocidad de la misma. Acuérdense que cuanto menor handicap, más nivel va a tener el jugador. Debido al bajo periodo de tiempo en el que se ejecuta el swing, con un promedio de menor a 230 milisegundos, la habilidad para aplicar fuerzas en ese tiempo va a ser de crucial importancia. El estudio revela que las fuerzas pico generadas dentro de los 150 milisegundos y la tasa de fuerza desarrollada que se aplique durante esos tiempos son muy importantes cuando lo que se busca es aumentar la velocidad de la cabeza del palo. Basado en la literatura científica, se podría decir que la combinación del entrenamiento de fuerza, del levantamiento olímpico y de movimientos balísticos deberían formar parte del entrenamiento de un golfista que tiene como objetivo mejorar la velocidad del swing. Obviamente, por fuera queda todo lo que es técnica del swing. Está hablando específicamente de cómo mejorar la velocidad del swing. La velocidad de la cabeza del palo. Bueno, por último, la bibliografía. El estudio de arriba es el estudio analizado. El estudio del medio es el estudio en el cual, de Fradkin, Sherman y Fitch, es el estudio en el cual se utilizó el protocolo, ¿sí? Se armó el protocolo para medir la velocidad de la cabeza del palo, que fue utilizado en este estudio que estamos analizando. Y el tercero es el estudio de donde saqué la imagen de la pendiente de la tasa de fuerza desarrollada que mostré en la primera diapositiva.